Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Es un placer estar aquí con ustedes y es una bendición. Y le doy gracias a Dios por cada uno de aquellos que nos están viendo desde muy temprano, porque sé que algunos nos ven desde muy temprano y hasta la tarde, escuchando esta emisora y recordando que donde estamos no es el final. Dios tiene siempre un propósito para cada uno de nosotros. Y pues bueno, antes que nada, vamos a hablar de un tema que todos los temas que son del Señor son muy importantes, ¿verdad? En la semana estamos en la iglesia donde yo estoy hablando sobre la apologética, la defensa de la fe. Y hablando sobre esto, hablaron sobre los falsos profetas y los falsos cristos. Y me hizo recordar, me tocó a mí dar nada más buscar quién era un falso Cristo últimamente, que se da mucho en este mundo, y recordé algo que a mí me había pasado hace como 4 años en una iglesia donde yo asistía, donde después de 2 años pude confirmar que no era de Dios, que era un falso profeta. Y si tú has caído en una de estas redes conociendo de la palabra, creo que hoy te quiero invitar a que escuchemos este mensaje, porque el mismo Dios se lo hizo ver a su pueblo, a su iglesia, y es mirad que nadie nos engañe. Por eso es que hoy quise compartir esto, porque así como me pasó a mí, hoy puedo testificar de cómo fue que yo fui engañada por un falso profeta, que no quisiera que a ti te pase, porque hay consecuencias y después nos arrepentimos, pero es una de las consecuencias. Por eso hay que estar atentos y estar siempre mirando que nadie nos engañe. En estos últimos tiempos, dice la palabra que en los últimos tiempos la maldad del hombre, en la búsqueda del ser humano, pero no en buscar las cosas de Dios, buscamos otros medios. ¿Qué es lo que hace que estemos fluctuantes y que estemos buscando otras cosas menos la palabra de Dios? Y pues bueno, antes de iniciar, me gustaría, si ustedes me lo permiten, que me acompañen en una oración pidiéndole a Dios que sea Él que hable a nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te ruego que seas tú, Señor, tú hablando, Señor. Usa a esta mujer, esta sierva tuya, Señor, para que sea tu nombre glorificado, para que seas tú el que hable, Señor, y puedas traspasar nuestros corazones, hablar a nuestros corazones palabra de verdad, no palabra de mi carne, sino palabra tuya. Como testimonio, hoy hablaré, Señor, de algo que sé que es importante para que reconozcamos y abramos nuestros ojos. Te pido que seas tú conmigo, Señor, con cada uno de los que estamos oyendo, que seas tú el que hables. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, iniciaremos con esto, como yo les decía, es mirad que nadie nos engañe. Y pues vamos a iniciar con un texto bíblico. Y el texto que vamos a ver hoy, van a ser varios textos, pero el que vamos a ver hoy es, perdón, el principal es Mateo 24:4. Y dice así: y respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo les comentaba que fui engañada, pero fui también partícipe de este engaño. Yo, conociendo de la palabra, yo le pedía a Dios porque me había quedado sin iglesia. La situación en la que estaba pasando, una parte de esta la hablo también en el libro que Dios dio la oportunidad de escribir, que es Tu identidad cuenta, donde estaba pasando por un proceso donde yo no quería dejar mi iglesia, que había sido mi casa desde cuando yo inicié con esto de seguir a Cristo.
pero las cosas, el Señor nos fue llevando a otro rumbo y pues tuve que apartarme de ese lugar. Pedí permiso, fuimos a hablar a ese lugar porque el Señor ya nos estaba llevando a otro lugar. En el lugar donde nosotros llegamos, era una iglesia pequeña donde apenas iniciaban. Cuando yo llegué eran como 7 miembros los que estaban ahí, contando ya con el pastor y su esposa. Y fue para mí yo no quería estar ahí, yo seguía ah, arraigada con mi iglesia, que para mí fue como mi familia, ¿no? Mi madre. Yo sentí como si fuera que me hubiera casado y que al casarme me tenía que ir a mi hogar, ¿no? Y a donde el Señor me llevaba, ese hogar nuevo era en esta iglesia, hablo en otro lugar donde me podía congregar. No, no quería estar en ese nuevo lugar, pero las circunstancias y las cosas me llevaron a ese lugar. Mi esposo, siendo aún no cristiano, eh, pues él se empezó a congregar en este lugar y sin querer, pues escuchaba, porque estaba al ladito de mi casa, bueno, de la casa que era de mi papá. Y yo llegando, en la primera vez que llegué a ese lugar, hubo una palabra de profecía a mí. Exactamente lo que yo estaba pasando era lo que el pastor profetizó. Y esto me sorprendió porque donde yo me estaba congregando no había profecía. Y en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Esto es de verdad difícil ahora lo puedo contar y ahora puedo agradecerle a Dios que tuvo misericordia de mí. Yo conociendo de la palabra, como yo les dije, llegué y él habló profecía a mí y me dijo todo lo que había pasado. Sería muy largo de contar todo el testimonio que yo quisiera darles porque fue un proceso de 2 años, pero el inicio fue un proceso como de 6 meses donde para mí lo que nunca mi pastor, siempre la pastora donde yo estaba me cobijaba, pero había un rechazo de ella hacia mí. Mas, sin embargo, yo no buscaba de un lado a otro, porque la misma palabra dice que no seamos esos niños fructíferos que anden de un lado para otro hasta donde los vientos nos llevan buscando nuevas enseñanzas, ¿verdad? Yo no quería buscar estas nuevas enseñanzas, yo quería seguir la palabra y conocer de lo que Dios nos hablaba. Llegando a este lugar, hubo una ocasión, solamente quiero compartirles esto, donde yo le dije al Señor, yo llegaba de mi otra iglesia donde ya eran los últimos días en los que yo me despedía de esa iglesia y mi hija porque servíamos ahí, donde llegué a mi casa, que era la casa de mi padre, y al ladito de la casa estaba la iglesia, pero había una puerta que se abría y se pasaban por el patio de la casa de mi papá. Cuando yo entré a ese lugar, yo recuerdo que yo le pregunté a Dios, Señor, ¿es aquí este lugar? Porque mi esposo y mi papá, que no estaban conociendo de Dios, empezaron a congregar ahí, porque mi esposo no quería congregarse en la iglesia donde yo estaba. Entonces era un paso muy grande. Había orado por él casi 9 años por mi esposo, que él se congregara y esa vez ya lo estaba haciendo, pero estábamos cada quien por su lado. Ese día le pregunté a Dios que si podía, por favor, responderme, que si ese era el lugar, manda a alguien que me diga si es aquí. Cuando yo llegué de mi otra iglesia, se acerca una persona que se congregaba en esta iglesia y me dice el Señor que es aquí. Yo no recordaba y le dije, perdón, es que no le entiendo, hermana. Y me dijo, yo no sé, pero me dice el Señor que es aquí. Me metí a mi casa, la casa de mi papá, y estuve haciendo lo que cuando recordé,
que yo le había preguntado al Señor. Y entonces dije, pues es aquí, me puse a llorar, yo no quería dejar la otra iglesia, dije, pues Dios me está abriendo esta puerta y aquí voy a estar. Empezaron a haber muchas cosas buenas en esta iglesia para mí. Había mucha profecía, empecé a sentir, para mí era la presencia. Yo veía que se hablaba la palabra tal como decía la palabra de Dios, pero había señales que me hacían pensar, ¿será esto de Dios? ¿Por qué? Porque yo no había experimentado tantos milagros, tantos prodigios como lo había en esta iglesia. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, esto es tuyo, es de Dios. Yo seguía con esa confusión. Eh, un ejemplo de señales que había es que un día teníamos hambre, no tenía dinero, y yo le decía a Dios, ayúdanos, Señor, tráenos de comer, mis hijos quieren una hamburguesa. Y en ese instante llegó el pastor del que les estoy hablando con su esposa. Llegó el pastor con su esposa y me dijo, ¿puede acompañarnos, hermana? Le dije, ¿a dónde? Para no alargarles. Me llevó a un centro comercial a comprar lo que yo quisiera. Yo lloraba, no podía parar de llorar porque yo sabía que Dios había escuchado. Dice que aún usa los cueros para que nos den, ¿verdad? Pero en este momento usaba para lo que era a mí el pastor. Y el pastor decía, ¿cómo le dijo? Cuando me dijo, llena el carrito, yo no quería llenarlo. Él empezó a llenar el carro de muchas cosas, pero algo me sorprendió cuando llegó, agarró carne para hamburguesa, pan para hamburguesa, y lo volteé a ver y le dije, ¿por qué lo pone? Y me dijo, porque es lo que le habías pedido al Señor. Dije, ¿cómo lo sabe? Otra ocasión le estaba mandando apenas un mensaje para decirle que si podía pedirle un consejo, porque le había mandado a mi pastor anterior y ya no me contestaba. Mi pastor anterior habló mal de mí con toda la congregación, nadie me hablaba, fue algo muy feo y no me contestaba. Yo le estaba mandando un mensaje cuando él se apareció y tocó a la puerta de la casa de mi padre. Cuando salí, yo le dije, ¿te llegó el mensaje? Y me dijo, sí. Y entonces yo quería hablarle de algo importante con un miembro de mi familia. Y me dijo, el Señor dice, sí, me llegó el mensaje, ¿quieres hablar de tu hijo? Y le dije, sí, pensé que había leído el mensaje, cuando de repente oigo su celular que dice, "Ay, espérame, es que llegó un mensaje", y me enseña y apenas le iba llegando el mensaje que yo había mandado. Le dije, entonces, ¿cómo me dijiste que te había llegado el mensaje? Y me dice, pues el Señor me dijo que viniera porque ibas a hablarme de tu hijo. Así como eso, eran muchas cosas que pasaban, muchas señales, muchos prodigios, muchas cosas. Pero yo decía, pues, Señor, sé que tú haces cosas grandes y maravillosas, pero ¿qué es esto, Señor? Yo me preguntaba, ¿verdad? Y les voy a leer segunda de Pedro 2, 14, 15. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado en la codicia y son hijos de maldición. Ahorita que lo leo, pues yo te puedo decir si eran ellos, pero yo no lo pensaba así, yo no lo creía así, porque yo les digo que todo lo que hablaba, yo lo cotijaba y hablaba con la palabra. Ahora quiero decirles quién es un falso Cristo. Bueno, pues la palabra dice que un falso Cristo es un falso Cristo o un falso profeta, alguien que pretende ser el enviado de Dios, estos son los falsos Cristos, para salvar a la humanidad, siendo un impostor que ilegítimamente finge cualidades proféticas o se proclama poseedor de ellas, constituyendo su propia teología. Esos son los falsos cristos. Ahora, también los falsos profetas son aquellos que hablan falsedad
contextos bíblicos sacados de contextos. Yo veía que este pastor hablaba la palabra, yo la leía y estaba conforme la palabra. Yo decía, no puede ser, porque habla la palabra, pero había cosas que no sentía, que no venían de Dios, y no las sacaba de contexto al principio. Ahora, les quiero hablar que también aprovechando que esos falsos cristos ha habido durante muchas décadas, muchos falsos cristos. ¿Quiénes son estos? Quienes se hacen pasar por el Cristo mismo. Hubo uno en especial que lo detuvieron en el 2020, hace 4 años, llamado Jesús de Siberia. Este era un ruso que hizo un lugar llamado el Último Testamento, o la Ciudad del Sol, esta donde era una secta, ya se había convertido en una secta, lo detuvieron por adulterio, por fraude, por muchas cosas. Él hizo un Nuevo Testamento donde hizo 20 volúmenes donde hablaba de su teología, pero él creía en los ovnis, en el hinduismo, en el budismo, en la religión ortodoxa rusa, que creían en el Espíritu Santo, en la Trinidad, pero estaba totalmente desviado de la verdadera doctrina. Perdón, este falso Cristo que les decía llamado Jesús Severino, fíjense, él decía esto, quiero compartírselos: soy la palabra viva de Dios Padre, todo lo que Dios quiere decir lo dice a través de mí y soy reencarnación de Jesucristo. Herejía, anatema, como dices, maldito, porque esto no venía del Señor Jesús. Este era un falso Cristo, así como él, hay muchos diciéndose que son Cristos. Yo les estoy hablando de mi testimonio. Aquí no era una persona que decía ser Cristo, no. Él creía se hablaba la palabra en este lugar, se predicaba la palabra, yo la cotejaba. Después de que yo llegamos a ser hasta 120 personas en poco tiempo, porque había milagros, porque había muchas cosas ahí en ese lugar, mucha profecía, la presencia del Espíritu Santo, yo así lo sentía. Llegaron gente que conocía mucho de la palabra, que habían pasado por institutos. Yo no he pasado por un instituto, pero yo leía la palabra, y leyendo la palabra, este era un falso profeta. Cuando me di cuenta, como yo les decía aquí, que eran adúlteros, pecan, inconstantes en su corazón y con una condición maliciosa. Él hablaba como Dios le había, y algunos profetas antes, había testimonios, su mamá, familiares, conocidos que estaban, como habían visto cuando profetas declararon que él iba a sanar, que él iba a tener el poder del Señor, y quiero decirles que lo era. Él tenía todas estas cosas, dones y talentos que el Señor le había dado. Eso no lo niego. Dice también que el diablo, ¿verdad? Él también nos da todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo oraba a Dios y sabía que Dios le hablaba. En una ocasión, orando yo en la madrugada para saber si él era un falso profeta o no, yo le decía: Señor, dame una señal. Si él es tu hijo, ayúdame, muéstramelo, porque hay algo que no me deja en paz. En ese momento eran como las 3 de la madrugada, recibo un mensaje y era de él. Y decía: hermana, está orando por mí, ¿verdad? Porque la estoy escuchando. Todas estas cosas que yo les digo me sorprendía. Yo le preguntaba a Dios muchas veces. Un día le pregunté si este es hijo, Señor. Yo sé que te pregunto tantas cosas, pero yo lo decía en silencio para que nadie, ni el enemigo, me oyera. Que llegue a mi casa y que me diga lo que te estoy diciendo. Y así pasaba eso, o sea, de verdad era. Pero conforme pasó el tiempo, me di cuenta de muchas cosas que fue lo que empezó a hacer esto en mí. Dice en Romanos 16, 17, 18: queridos hermanos, les ruego que se fijen en lo que causan pleitos en la iglesia. Ellos están contra todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo nuestro Señor.
ven por su propio bien, hablan a la gente con palabras bonitas, son mentirosos y engañan a lo que entienden. Quiero hablarles de esto. Este hombre empezó a poner su mirada en una persona muy joven este hombre 30 años tenía, de una persona menor de edad. Él siempre estaba poniendo la mirada aún siendo casado. Ya había sido casado con otra persona, se había divorciado, se casó con otra persona, la que conocíamos con la pastora, la manipulaba para que vistiera de una manera sensual, y aunque le decíamos, yo hablé con él y le decía, no es correcto cómo te vistes, yo hablaba con él y le decía, si me permites, lo exhortaba, no es correcto como tú tratas a tu esposa, la trataba mal. Empezó a enfocarse en los jovencitos. Era una persona que daba, se preocupaba por el bienestar de los demás. Si tú necesitabas algo, él te apoyaba, él apoyaba a toda la gente, tú les daba trabajo, tenía una empresa y les daba trabajo, pero ¿qué creen? No pagaba. Le daba trabajo a la gente, pero no les pagaba. Les quedaba, era un deudor, siempre debía. Y entonces dice la palabra que por los frutos le conoceremos. Ahí fue cuando me di cuenta que era inconstante. A veces no quería dar la palabra y decía, hermana, a otra hermana que sabía bien de la palabra, ¿podría dar usted la palabra? Es que hoy no voy a poder porque mi trabajo empezó a ser inconstante. Él hablaba, como les decía, todo lo que dice la palabra, pero siempre no hablaba de dinero, ¿eh? Él era astuto, él no hablaba de dinero, él siempre nos decía solamente que el dar era una bendición. Y como uno veía que él siempre daba de su diezmo, pero ¿qué creen? Él siempre tenía, todo lo que hacía era bendición, todo lo que hacía. Una ocasión nos invitó a comer y dijo, Dios nos va a regalar la cena a un lugar extraño. Y Dios regaló la cena. Al final dijeron, no sé, pero que les regalan la cena. O sea, había milagros, pero como yo les digo, trataba mal a la esposa, era un fruto que decía, eso no puede ser. Ella vestía seduciendo a los hombres y ella me decía, es que él es lo que quiere, así quiere que vista, manipulaba a la gente, era carismático con sus estrategias, era codicioso porque él decía que no era así, pero codiciaba en el hecho de siempre querer más. Él había pasado en su niñez y en su juventud muchas situaciones muy difíciles, muchos problemas que sí, él lo platicaba, pero llegó un momento en que platicaba cosas en la iglesia que no debía platicar, cosas muy íntimas, y aunque yo me acercaba y otra hermana y le decíamos, eso no estaba bien, él lo seguía haciendo. Era mentiroso, mentía mucho, nos empezamos a dar cuenta que mentía mucho y provocaba contiendas entre uno a otros. Él siempre te preguntaba astutamente, ¿qué le dijo la hermana tal? Le decía, nada. Ay, es que fíjese que a mí me dijo esto y lo otro. Ah, bueno, pues a mí también me dijo. Y caías en sus redes. Y cuando menos te dabas cuenta, ya la hermana no te hablaba y empezaba a haber contienda y murmuración en este lugar. Después también en Timoteo 4:3 dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar buenas enseñanzas, al contrario, querrán oír enseñanzas diferentes, lo que ellos quieren oír. Empezaba a llegar gente que quería oír todo lo que él hacía. Nada más llegaba gente porque querían que les profetizaran, porque querían que recibir las señales. Había gente que llegaba y les decía, tú, el Señor te va a dar una camioneta, y siempre lo decía en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y le daba la camioneta. Empezó a llegar mucha gente porque veían que había, ahí estaba la presencia del Señor, eso es lo que se veía. Cuando llegó este tiempo, como yo les dije, de todo lo que esto hacía y que ya los hombres querían, era lo que ellos querían oír, era lo que ellos deseaban oír. También dice en Corintios 11:4, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera le dice, aún sin predicar en Jesús diferente, con un espíritu diferente. Empecé yo a ver, Señor,
este es tu espíritu o este ya no es tu espíritu, algo. Yo ya empezaba a ver que empezaba a querer, se separó de su mujer y empezó a querer andar con una joven. Yo me acerqué y le preguntaba, ¿andas con esta persona? No, decía. Él mentía, empezó a haber conflictos. El Señor empecé a orar para que lo sacara, Señor, si no es de ti, sácalo de este lugar. Tuve que confrontarlo, le dije, ¿sabes qué? Con otros hermanos, ya no puedes estar en este lugar. El Señor mandó otro pastor donde llegó y empezó a hablar la palabra, porque él ya no daba la palabra. Decía, llegar, a mí llegan y se acercan, dice, yo hasta les doy una patada. Ya hablaba cosas, fuera de lugar. Llegó otro pastor que hablaba la palabra y que todos empezaron pues otra vez como a buscar eso porque ya todos veían que el pastor estaba mal. Y le dijo el pastor y nosotros, necesitas sentarte, ya no puedes seguir predicando ni siquiera de vez en cuando. Él decía, Dios me trajo a mí a la iglesia, sí, pero necesitas ser exhortado, necesitas ser alineado con la voluntad de Dios. Él dijo que sí, nunca dijo que no. Él era astuto, él nunca decía que no. Y hasta que llegó un grado en que pues Dios permitió que se cerrara la iglesia. Yo le decía, tú estás como Saúl, envidiando al nuevo pastor que Dios había traído, el pastor como un David que había dejado porque Saúl había rechazado lo que Dios le había dado. Les estoy hablando de un hombre que yo sé que Dios puso dones, que Dios puso talentos, que tenía ministerios, pero como Saúl también le había otorgado, pero había rechazado, hacía lo que él quería, el Señor tuvo que quitarle todo lo que pues no la iglesia porque es del Señor, pero tuvo que sacarlo y poner a otra persona. El Señor vio muchas cosas en ese lugar que el lugar se tuvo que cerrar. La iglesia se cerró. Y ahora yo quiero decirles, sabemos bien que Cristo es el Mesías y es el ungido, es la identidad y es el único que va a poder. Así que si tú has visto algunas sectas, evita esto. El Señor nos ha dicho bien, dice, mirad que nadie os engañe. Es importante que miremos que nadie nos engañe, nadie, porque se va a levantar estos falsos profetas. Este hombre era un hombre de Dios, yo lo creo, pero empezó a distorsionar todo su entorno por avaricia, por la maldad que había en su corazón, y un hombre que tiene algo malo en su corazón no puede dar, no podemos dar eso que hay en el corazón. El Señor, así como Saúl, yo le preguntaba al Señor qué es, y en una ocasión el Señor dijo, así como Saúl, yo le di, pero yo a sí mismo se lo quité y puso a otra persona. Pero como esta otra persona también ya estaba con altivez de espíritu, también se tuvo que cerrar este lugar y se cerró este lugar. Así como se cerró, preguntarán, ¿qué pasará con estos falsos cristos? Pues con estos falsos cristos dice la palabra de Dios que no nos preocupemos porque dice, en Deuteronomio 18, el que hable falsamente en el nombre de Jesús tendrá que morir. Y en Ezequiel 13, 8, 9 dice, yo soy el Señor, lo afirmo, voy a levantar la mano para castigar a los profetas que tienen visiones falsas, cuya profecía son mentira. Sobre tales, dice, ya de largo tiempo la condenación verdad vendrá sobre ellos. No tardará. Dios tenga misericordia de todos estos hombres porque hablo de aquellos que conociendo la palabra, conociendo la verdad, em, llegaron a las manos abrieron puertas y llegaron a las manos de Satanás. Dios guarde mi vida, yo le pedía perdón, le decía, Señor, ¿por qué si sabiendo pasó todo esto? El Señor tuvo misericordia de mí y de mi familia y de otras hermanas que buscaban la palabra y nos apartó y nos llevó a tierras nuevas. Un día orando porque yo me sentía culpable de todo esto, un día orando y un misionero que yo no conocía,
me vio a través de la radio y me dijo, el Señor te va a llevar a otro lugar donde te va a sacar de esa mentira, porque Él conoce tu corazón. Y el Señor hoy sé que me utilizó como instrumento para yo poder orar mientras estaba estos cambios y la otra hermana, porque a través de esto mi papá pudo conocer al Señor, mi esposo pudo conocer del Señor, aceptaron al Señor en su corazón y pudieron llegar muchas personas a los pies de Dios por la misericordia de Dios. Así que si este mensaje te fue de edificación y tú conoces a alguien que veas que está en malos caminos, estemos atentos, huyamos de estas personas. Si tú ves que son personas que hay contienda, que ven solamente en su propio bien, ten cuidado. Mira, ¿por qué pasa esto? Porque el amor de muchos se enfría, porque hay ignorancia total, por la falta de conocimiento, por la dureza de corazón. Así que esto es lo que quería compartirte el día de hoy. Espero que haya sido de edificación. Dios misericordioso y bueno me sacó de ese lugar para llevarme a otro lugar donde es un lugar donde la palabra de Dios está, donde estoy ahí. Yo buscaba mucho la presencia del Espíritu Santo y eso, ¿qué fue entonces lo que hizo que yo siguiera ahí? Si yo cotejaba la palabra y estaba bien, es que me enredé en las garras del enemigo, queriendo ser aceptada quizás por el pastor, porque con la pastora que yo tenía me rechazaba, queriendo sentir la presencia de Dios y teniendo cuidado qué presencia estamos buscando. Dios en su buena, infinita misericordia me rescató de este lugar, así como algunos otros. Y hoy estoy en el lugar, en ese lugar de delicados pastos donde el Señor está conmigo. Hablo que Dios tenga misericordia de este hombre porque yo les hablo de un hombre que era como Saúl, que pudiendo hacer las cosas buenas, fue tentado y falló. Les dice que el espíritu, vino un espíritu malo sobre Saúl, ¿verdad? Que David tenía que ir y cantar. Eso pasó con este hombre. Así que tengamos cuidado y miremos qué estamos haciendo, miremos que nadie nos engañe. Bueno, este es el tema. Si Dios nos lo permite, nos ponemos el próximo lunes y que Dios les bendiga. Hasta luego.